buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos alumnos, docentes, público en general que nos está acompañando en este importante simposio interfacultades, interdisciplinario y también internacional en estos 2 días. Lo que ustedes han visto ha sido un resumen de lo que hemos experimentado en estas 2 jornadas interesantes de profundidad, de conocimientos y sobre todo que hemos podido descubrir el potencial una vez más de esta universidad de poder interactuar, dialogar y articular conocimientos a través de sus facultades. Continuamos en esta línea y les doy el pase en este momento a la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales, que tendrá a cargo esta mesa redonda. Adelante, Judith. Muchísimas gracias, profesor Cristian. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos al bloque del segundo día del Simposio Interfacultades. Bueno, en esta ocasión tendremos una mesa redonda a cargo de los estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales. Al final de la misma tendremos un espacio para las preguntas e intervenciones del público asistente. A continuación voy a presentar a los profesores y alumnos que hoy nos acompañan. El profesor Rodolfo López Bravo, él es ingeniero comercial de la Universidad Gabriela Mistral de Chile, magíster en gestión estratégica, finanzas e internacionalización de las empresas en la Universidad de Génova, Italia. Cuenta con más de 15 años de experiencia en docencia universitaria en asignaturas de administración de empresas, dirección estratégica, asesor de proyectos de investigación, entre otros. Actualmente responsable de la coordinación de filiales de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales de la Universidad Católica Sede Sapienza. Bienvenido, profesor Rodolfo. A continuación, la profesora Modesta González Sanz. Ella es maestra en Administración Pública por la Universidad Católica Sede Sapienza y Master International Public Governance and Management por la Universidad Católica Sacro Cuore de Milán. Posgraduada en Políticas Públicas para la Infancia y la Adolescencia, así como en Mediación Familiar por la Universidad Diego Portales de Chile, con diploma de posgrado en Ciencias Políticas y Gobierno en la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogada de la Universidad Particular San Martín de Porres en Lima, Perú. Actualmente docente ordinario con más de 13 años de experiencia y coordinadora del Centro de Investigación y Desarrollo Innovador para la Regionalización CIDIR de la Universidad Católica Sede Sapienza. Bienvenida, profesora Modesta. La profesora Lida Barnett es magíster en Administración de Negocios y Finanzas Internacionales, estudios concluidos de posgrado en Ingeniería Industrial con Gestión de Operaciones y Productividad. Ella es auditor interno e implementador de gestión de calidad con experiencia en gestión educativa universitaria, formación y ejecución de proyectos. Es docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales de la Universidad Católica Sede Sapienza. Es directora del Centro de Apoyo del Sector Empresarial CEACI. Vamos a contar también esta tarde con la presencia de los alumnos que han participado en el concurso de ensayos Papa Francisco 2021, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales. Tenemos dentro de nuestros alumnos Albani Bello González, Luis Alvarado Cuya, Kevi Masluca Salas, Gabriela Gutiérrez Saldaña, Diana Cuevas Takuri, Samuel Julca Moreno, Heidi Villanueva García, Arles Mesa Goicochea, Claudia Valdivia, Patricia Molino Falero y Samuel Julca Moreno. Bienvenidos profesores y alumnos. Antes de iniciar la mesa redonda, cedo la palabra a nuestro decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales, el doctor José Enrique Aguilar Muñoz, para sus palabras de bienvenida. Buenas tardes, gracias Judith, buenas tardes a todos, buenas tardes Rodolfo, doctora Lida, Modesta, buenas tardes con todos. Es un gusto estar aquí con ustedes, compartir estos espacios que tenemos, espacios que son enriquecedores y que esperemos que se vuelvan a repetir en los próximos años. Ya en la mañana tuvimos estas charlas magistrales que recibimos, que han sido muy importantes y como dije en esa oportunidad, por lo importante de estos espacios en donde podemos dialogar y conversar sobre temas que están muy actuales, que están muy relacionados a nuestro ser y quehacer como universidad, y también pues que son importantes en este momento en la coyuntura en la cual como país nos encontramos. Muy importante espacios en donde haya diálogo, en donde se busque concertación, en donde se busque intercambiar ideas de la mejor manera, de una manera alturada, de una manera que busque enriquecernos. Eso es muy importante, son actitudes tanto cristianas como democráticas, que también nosotros como estudiantes, como parte de una comunidad universitaria debemos impulsar y debemos promover dentro de nuestra universidad como también a nivel hacia afuera, ¿no? Así que bienvenidos y bueno, Judith,
aquí estamos todos en tus manos. Muchísimas gracias, doctor Enrique. A continuación, palabras de nuestra coordinadora académica, la profesora Marta Medina, para dar inicio a la mesa redonda. Gracias, Judith. Buenas tardes. Agradezco la participación de los estudiantes, esa dedicación que han tenido al realizar los ensayos y así poder participar en este concurso de ensayo Papa Francisco 2021. También muchas gracias a los docentes, al jurado que tenemos acá en estos momentos, porque yo estoy segura que gracias a los docentes que han tenido, nos han podido guiar en el desarrollo y en la elaboración de estos ensayos. A su misma vez también ustedes, estudiantes, son un ejemplo y van a ser una base para todos sus compañeros que en estos momentos también se encuentran en este gran evento. Muchas gracias. Gracias, Judith. Muchísimas gracias, profesora Marta. Bueno, a continuación cedemos la palabra al profesor Rodolfo para dar inicio a la mesa redonda. Muy bien, bienvenidos a todos, buenas tardes con todos, a los profesores, profesoras, decanos, la jefa del departamento académico que te da su palabra, en especial a la profesora Norma y a ti, Judith, que también has hecho posible todo este esfuerzo y el trabajo que se ha venido haciendo con tiempo, ¿no? Y en especial un agradecimiento a nuestros estudiantes, ¿no? Que han querido participar de este ensayo denominado Papa Francisco, bajo el lema, digamos, de la economía social de mercado. Entonces, quisiera así, en breves palabras, explicar el contexto de esta reunión. Esta jornada es de 3 a 5 de la tarde, en las cuales tenemos dos grandes bloques importantes de reflexión y de discusión, principalmente que queremos entre los docentes propiciar la conversación y invitarlos a ustedes a participar también como, digamos, como público principal, digamos, dentro de esta jornada. Entonces, en la primera parte, luego de esta presentación de los profesores, vamos a dar inicio, bueno, a la presentación también de los temas de la mañana. Para ello, la profesora Modesta González nos va a dar un pequeño resumen de lo que se ha venido trabajando en la jornada de la mañana. Y luego vamos a continuar con la presentación de los ensayos ganadores, y cada uno de los alumnos que participó nos gustaría que nos den sus apreciaciones, sus reflexiones respecto a la experiencia que han tenido. Luego, esa es una primera parte de las exposiciones. Para ello tenemos 3 preguntas que vamos a ir trabajándolas, y a partir de ahí vamos a propiciar pues la reflexión, el análisis, las perspectivas que ustedes tienen con relación al tema central. Una segunda parte va a constar entonces también de un bloque de preguntas que vamos a ir trabajando en las temáticas de buen gobierno, del dinero, el buen uso del dinero, la inversión, ¿no es cierto? Y cómo se puede desarrollar esto en el ámbito de la economía social, ¿no? A su vez también vamos a trabajar el tema del sentido del trabajo, ¿ya? Y los temas estos 3 temas centrales, como les he dicho, son los que han ganado primero, segundo y tercer lugar, ¿no? Por lo tanto, son los temas más centrales. Y también decir que del grupo que participó en el ensayo, la mayoría de ellos han trabajado el tema del dinero y del concepto del trabajo, ¿no? Que también se vio en la jornada de la mañana. Entonces, tenemos experiencias de la mañana con las que podemos trabajar. Finalmente, vamos a hacer unas breves conclusiones y vamos a hacer un cierre de la jornada con, digamos, considerando un poco las actividades que esta misma jornada nos va a dar. Así es que están todos invitados. Este es un trabajo que hemos elaborado entre todos los profesores, con el equipo de facultad, con mucho cariño, y esperamos que sea también para que ustedes lo disfruten. Así es que damos inicio a esta jornada, y vamos a dar en este momento el pase a la profesora Modesta González para que nos dé su pequeña apreciación de la mañana. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a intentar de ser lo más breve posible, teniendo presente que hemos tenido una jornada muy importante y muy rica en conocimientos y en experiencias. Partiré con la exposición del profesor Felice, quien versa sobre la economía social de mercado, ¿no? Él centra el desarrollo del tema fijando claramente que el mercado y la competencia son medios para lograr objetivos sociales.
En la práctica, se trata de conectar precisamente la base de la economía, de la competencia, la libre iniciativa, con un progreso social asegurado a través del desempeño precisamente de la economía de mercado. Otro punto importante que señala el profesor Felice es que la economía social de mercado apuesta por la capacidad de los procesos del libre mercado de alcanzar objetivos de interés social para poder contraponerlo, ¿no? En consecuencia, contraponer los conceptos de social y mercado, entendiendo el término de social, ¿no? Como pertenecer en primer lugar al ámbito de la sociedad civil, ¿no? Que se articula con el principio de subsidiariedad, tanto el horizontal como el vertical, así como se puede esperar de la libre iniciativa también el progreso social, ¿no? Es decir, que con la competencia, con la libre competencia y con el mercado se puede lograr el progreso social. Me parece que este es un punto fundamental que el profesor Felice propuso esta mañana. Es más, señala también que el orden de la competencia en sí mismo, ¿no? Es un beneficio público, ¿no? Y como tal debe ser protegido. El establecimiento de un orden satisfactorio de la libertad y de la igualdad, así como esto nos puede llevar a hablar de la libre iniciativa, también nos habla del progreso social, ¿no? Finalmente, señala el profesor Felice que más allá de la oferta y la demanda es la dignidad de la persona humana, ¿no? Un orden ético, el de la dignidad humana en la perspectiva antropológica cristiana, que hoy en día requiere ser enfrentado y comprendido con la mayor urgencia y profundidad. Y es precisamente la propuesta de la economía social de mercado la que mayor cercanía tiene o mejores resultados nos puede proponer para lograr este progreso social. Sobre todo en un contexto en el que vivimos actualmente luego de la pandemia y en medio de esta crisis política, social y económica en la que se encuentran muchos países como el nuestro. Asimismo, luego escuchamos al profesor Giuseppe Foloni, que nos habló sobre los cambios que han venido afectando al trabajo, ¿no? Como por ejemplo, el desarrollo de las tecnologías informática, que ha aumentado el trabajo a distancia, ¿no es cierto? Pero también esto ha generado, así como ha generado ventajas, ¿no? De poder trabajar en casa, también ha generado ciertos riesgos, ¿no? Y nos decía que se vincula estos riesgos al trabajo rutinario, también se cancelarán mediante la informatización y el aprendizaje automático, ¿no? Que en general, de alguna manera, si no hay innovación creativa, puede generar efectos negativos en los trabajadores, ¿no? Un segundo cambio generado en el trabajo están aquellos producidos por el mercado laboral, que está vinculado al rápido cambio en la composición del comercio internacional, ¿no? La competencia de bienes, materias primas y manufacturas provenientes de países con menos costos y precios anula el empleo y las oportunidades, ¿no? Sobre todo en países desarrollados o de desarrollo medio, decía. Y esto, además, aumenta el conflicto social entre las clases sociales, entre los diferentes grupos étnicos. Y un tercer cambio
está relacionado a los comportamientos de las empresas y especialmente las grandes empresas, ¿no? Que a menudo gestionan, perdón un momentito, que a menudo estos gestionan los cambios tecnológicos y en las especializaciones productivas sin una preocupación real por las consecuencias que puedan tener esto en el trabajo, en los trabajadores. Entonces, lo que proponía el profesor Foloni es que no mirar esta experiencia negativa, no mirar estos cambios como una experiencia negativa en el trabajo, sino que en cambio mirar en estos cambios de qué manera a través de la creatividad, la innovación, ¿no es cierto?, se pueden generar más investigación, más desarrollo, ¿no? Y un diálogo constante entre los trabajadores, entre quienes son los que generan estos cambios, identificando oportunidades, un trabajo comprometido, caminos que de otro modo no serían perceptibles, ¿no es cierto? Es decir, que a través de la investigación y del desarrollo se puedan ir encontrando el justo medio, ¿no? Que beneficie tanto a las grandes empresas como a los trabajadores, ¿no es cierto? Y esto ocurre, por lo tanto, si la organización de las actividades favorece un trabajo que despliegue las capacidades de cada uno de los trabajadores, ¿no es cierto? De forma amplia, no individualista. Y si quienes trabajan están formados en una manera de operar respetuosamente y deseosos del bien social. Esto favorece la experiencia de las capacidades, de la habilidad de hacer y de hacer, ¿no? La capacidad de actuar y de ser lo que uno desea, ¿no? La profesora Teresina Torre, siguiendo en esta línea sobre los elementos de la economía social de mercado, ¿no? Nos habla de la centralidad del principio de subsidiariedad, ¿no? Que formaliza un enfoque que favorece la acción de la persona y de los grupos sociales en respuesta a sus necesidades, a las necesidades de la sociedad. Y para insistir además en las especificidades que tienen aquellos sujetos que pertenecen, ¿no es cierto?, a estas actividades sin fines de lucro, ¿no? Y se hace mucha referencia en las empresas sociales, ¿no es cierto?, y la importancia que estas tienen en generar este progreso social del que habla la economía social la economía social de mercado, ¿no? Y cómo son estas empresas, organizaciones sin fines de lucro las que pueden hacer la diferencia y ser un apoyo tanto al Estado como al mercado para generar servicios, generar bienes que la comunidad necesita y finalmente generar desarrollo, promover el bien común. Finalmente, el profesor en este momento, Álvaro Giornelli, nos puso ejemplos concretos de estas empresas sin fines de lucro como Educati, ¿no? Una experiencia importante de la Universidad del Sacro Cuore de Milán que busca apoyar a los alumnos que están en situación de riesgo y pueden inclusive dejar de estudiar en vista de carecer de los recursos necesarios para poder continuar sus estudios. Y entonces, UNICAD, ese es un desafío de la empresa non-profit por buscar precisamente tener un impacto en la vida de los demás, de los jóvenes, pero también finalmente un impacto en la sociedad, ¿no? Cubriendo un espacio que de repente el Estado no puede cubrir y que el mercado tampoco va a cubrir, pero está la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil que brindan, ¿no es cierto?, este servicio que se requiere, ¿no? No solo en Italia, aquí en Perú, y que de repente sería algo interesante que mirar, observar y replicar, ¿no? El mismo ejemplo de la Universidad Católica Sede Sapiense como una empresa
como una empresa non-profit, ¿no? Que busca precisamente promover, ¿no es cierto?, promover el progreso social, ¿no? No pensando en los intereses individualistas, ¿no? Sino, como hemos escuchado durante la mañana, buscar en el bien, pensar y generar bien común y promover el desarrollo social. Bueno, eso es en mi resumen. Espero haber logrado resumir las horas que hemos tenido de valiosa información y de valiosos conocimientos. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Modesta. Yo creo que ha sido bastante detallado el trabajo que ha venido resumiendo usted la jornada, que fue bastante interesante. Bien, después de esta breve explicación de la jornada de la mañana, yo quiero pasar a una segunda parte, que es a la premiación. Y antes que nada quiero realmente felicitar a los 19 estudiantes que se han podido motivar, digamos, a escribir estos ensayos, que han estado muy interesantes porque han estado con muchos aportes que hemos valorado nosotros como jurado en la redacción y en el análisis también de sus trabajos. Entonces, hacerles extensivo, antes que nada, a ustedes estas felicitaciones y animarlos a que continúen ustedes también escribiendo, y esta sea una oportunidad también para que todos aquellos que nos están escuchando también en este momento se puedan motivar también a hacer este camino de escribir, no hacer investigación. Es muy importante comenzar desde jovencitos, desde los primeros ciclos, como hemos visto también en esta oportunidad. Tenemos alumnos de las carreras de contabilidad, de filiales, no solo de Lima, de primeros ciclos, que también han participado en esta jornada, y a ellos les felicito y les agradezco que se hayan atrevido a dar este paso. Ya el querer hacer esto ya es importantísimo también para nosotros como universidad. Así es que felicitaciones a cada uno de ustedes. Bien, quisiéramos que esta parte de la premiación puedan cada uno presentarse y explicar un poquito a la luz de algunas preguntas que nosotros hemos socializado un poco con ustedes, que las voy a leer, que tienen que ver con qué es lo que los motivó a escribir y a participar en este ensayo, por ejemplo, a cada uno de ustedes que se vio motivado a hacer este trabajo, qué fue lo que inicialmente les motivó a escribir, ¿no? Como segunda pregunta que queremos socializar también con ustedes es, ¿qué es lo que más resalta de tu trabajo en el ensayo? ¿Qué es lo que propones o quieres proponer con lo que has escrito? ¿No? Y una tercera pregunta, ¿en qué medida relacionas el contenido de tu ensayo con el tema central de esta jornada, que está bajo el lema Economía Social de Mercado? Aquí hay 3 preguntas para analizar, para reflexionar, y que ustedes con mucha libertad también puedan contestar, ¿no? Antes de dar inicio a esta parte de las preguntas y respuestas de ustedes, queremos escucharlos, como les decía, y indicar a los ganadores, ¿no? Como les había dicho, nosotros tenemos para este concurso ensayo Papa Francisco 2021, tenemos 3 premios, ¿no? En primero, segundo y tercer lugar. Voy a leer los nombres de las personas que han obtenido los premios de este concurso. Para el tercer lugar está la señorita Kevi Yanina Mazucán Salas, que me gustaría que también ella luego nos dirija unas palabras. Y estaría también como segundo lugar el señor Luis Miguel Alvarado Puya, ¿ya? Y nuestro primer y flamante ganador o ganadora en este caso es la señorita Albani Juliet Bello González. Ya, todos ustedes, las 3 personas que acabo de nombrar, son dignas de felicitar y han hecho muy buenos trabajos, interesantísimos. Hay algunos detalles, obviamente, que todavía hay que mejorar, dado que algunos de ustedes están todavía en los primeros ciclos. En la parte de las citado de fuentes todavía hay cosas que reforzar, pero estamos en un buen momento para ir aprendiendo todas estas técnicas, ¿no? Que son muy importantes de desarrollar dentro de la universidad. Entonces, me gustaría darle
el pase a la señorita Keivi Yanina Mazuncan Salas para que nos cuente un poco, como les decía, qué es lo que le ha motivado a escribir y participar en este ensayo. No sé si me estás escuchando, Keivi. Buenas tardes. ¿Me logra escuchar? Sí. Hola, buenas tardes. Sí se te escucha. Adelante. Hola, sí, se te escucha. Gracias. Bueno, buenas tardes con todos, profesores, compañeros, estudiantes de distintas filiales. Mi nombre es Keivi Yanina Mazuncan Salas, estudiante de la carrera de Contabilidad y Finanzas, filial Nueva Cajamarca. El motivo principal que me motivó a escribir el ensayo El sentido del trabajo desde la familia y la sociedad, pues es analizar el significado del mercado en nuestra sociedad. Esta actividad, que es ejercida por la mayoría de personas, conlleva muchos aspectos de la persona y de la sociedad. Además, también es el despertar en las personas el análisis sobre el significado del trabajo. Como otro punto importante también para mí, que me incentivó a hacerlo, es desarrollar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. Gracias. Gracias, Keivi, te agradezco. En realidad, no sé si la profesora Lida quiere comentar también algo sobre el trabajo, que ella fue la que de alguna forma te ha seguido tu trabajo y de repente pueda dar algunos aportes, algunas ideas del trabajo que tú realizaste. Buenas tardes con todos, ¿no? De antemano, mis felicitaciones a los 19 estudiantes que enviaron sus ensayos. En realidad, la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales hizo la invitación a todos los estudiantes de la universidad a participar de este concurso Papa Francisco, ¿no? Con el objetivo de promover la investigación y generación de aporte en temas de economía social del mercado, para impulsar la participación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de manera organizada, dinámica, involucrándose en temas de investigación, como lo comentó el profesor Rodolfo, ¿no? Se tomó en consideración pues la temática de buen gobierno, el valor del empleo, el sentido del trabajo, la importancia del dinero y el ahorro y la inversión. Todo bajo el hilo conductor, ¿no? De la economía social del mercado, ¿no? Una reflexión en el contexto peruano, como lo hemos escuchado en los diferentes panelistas durante la jornada de la mañana. Sí, efectivamente, pues yo revisé el ensayo de Keivi Mazuncan, es una estudiante de Nueva Cajamarca. Ese es uno de los puntos que nos ha llamado y nos ha complacido mucho, ¿no? De tener participantes de las diferentes, de las diferentes filiales, desde la familia y la sociedad. Nos dice en su ensayo, en su ensayo nos permite dar pues una mirada integral del trabajo que estamos acostumbrados a verlo desde lo personal, incluyendo en la mirada de la familia, que se ve afectada de muchas formas por el trabajo, y el impacto en la sociedad. Nos lleva durante sus 9 páginas, ¿no? Por un análisis en donde nos lleva por las condiciones actuales del trabajo, con sus injusticias, el impacto del trabajo en la familia, lo cual compite con el trabajador por su atención, y la visión de la iglesia del trabajo, considerando a aquel como un elemento purificador. La redacción del ensayo, ¿no? Es bastante, fue bastante excelente, ¿no? En realidad dio respuesta a todos los criterios de evaluación
y esto estuvo bastante, en realidad estuvo bastante reñido, ¿no? Entre el tercer y el segundo puesto. Mis felicitaciones, Keivi, ¿no? Tu trabajo ha estado bastante bien, y quisiera, así como los tres ganadores, ¿no? Para una próxima hayan pues más ganadores. Desde ya, no solo tienes el tercer puesto, sino tienes ya tienes un camino ganado, porque esto de la investigación te va a abrir nuevos caminos, romper ese miedo. Yo creo que ese miedo de salir, ¿no? De esta zona de confort al tema de la investigación te va a abrir muchos caminos en tu vida profesional. Mis felicitaciones, Keivi. Muchas gracias, Bueno, profesora voy a dar Lida. Muchas paso. gracias. Muchas gracias, profesora Lida. Muchas gracias, Kevin, también por tu trabajo. Así como ustedes, como tú, ahora tenemos también la participación de su compañero Luis Miguel Alvarado Cuya, que nos gustaría también que él nos comparta también su experiencia, ¿no? Es muy bonito también escucharlos a ustedes cuando se expresan y cuentan lo que han vivido al momento de escribir, ¿no? Como dice la profesora Lida, el atreverse ya es algo importante para ustedes, y entonces, bueno, me gustaría que tú nos puedas compartir, Luis, por ejemplo, ¿qué es lo que te motivó, como te decíamos al inicio, qué es lo que te motivó a escribir este ensayo? ¿Ya? ¿Qué es lo que más resaltas también de lo que has escrito, según la experiencia que tú tienes? Y principalmente, ¿cómo lo relacionas a los temas de la economía social, ¿no? De repente esa pregunta es un poquito más compleja, pero de repente quizás tu tema da para ello. Creo que la profesora Modesta González fue quien te ha revisado tu trabajo, y ella ha comentado en una reunión previa que algo de eso has tomado en consideración, ¿no? Me parece que ha sido relacionado a buen gobierno. Entonces me gustaría que, Luis, nos cuentes brevemente, ¿no? Tu experiencia, y compartas con nosotros cómo fue esta sensación de escribir. Y felicitaciones para ti. Muchas gracias. Ante todo, buenos días con todos. Bueno, mi motivación para hacer el ensayo fue el reto como tal de escribirlo y redactarlo, ya que yo principalmente quería aprender a cómo redactarlo correctamente. El tema que me cautivó totalmente fue un buen gobierno, y por eso lo he escogido, ya que primero yo quería entender cómo se conformaba uno. Disculpen. ¿Me ¿Escuchas? escuchan? Sí, sí, ¿se escucha bien? Ok. Continúa. Principalmente la motivación que tuve para hacer el ensayo fue aprender a redactarlo correctamente, como yo quería expresarlo. Yo, principalmente a mí me motivó el tema de un buen gobierno, debido a que quería aprender a cómo conformarlo, y principalmente porque quería que mis compañeros, no solamente en la institución, sino también exteriores, puedan, puedan entenderlo. Prácticamente quería explicarlo brevemente y contundentemente. Ahora, lo que yo más podría resaltar de mi ensayo prácticamente es muy breve, pero explica claramente cómo conformar un buen gobierno. Lo realicé teniendo varias ideas con problemáticas globales, pero principalmente en países similares al Perú. Abarco puntos muy interesantes, como por ejemplo la importancia de la ciudadanía, la transparencia en la ley, la digitalización, seguridad y un sistema económico capaz de realizarlo, de lo cual aquí lo vinculo con la economía social de mercado, ya que para mí un buen gobierno es capaz de priorizar el manejo de la economía, siendo responsable, sostenible y promoviendo el desarrollo con la competencia. Por lo cual, un sistema capaz de realizarlo es la economía social de mercado.
Principalmente en este día de hoy hemos tocado mucho ese tema, así que mi ensayo yo lo toco de gran medida, debido a que todos los puntos ya mencionados en mi ensayo para conformar un buen gobierno son capaces de realizarlo bajo este mismo sistema. Muy bien, muchas gracias, Miguel. No sé si me puedes contar de qué filial eres, porque creo que no lo has dicho, y en qué ciclo también estás. Soy de la filial de Los Olivos y estoy en el segundo ciclo en la carrera de contabilidad. Contabilidad. Muy bien, con mayor razón tu felicitación, estás recién iniciando la universidad y hemos revisado realmente los trabajos y tu trabajo ha tenido un buen puntaje porque justamente ha utilizado las reglas de la redacción y del citado de fuentes, ¿no? Has utilizado muchas citas y eso es muy importante que lo hagan ustedes y lo aprendan. Entonces, con mayor razón, pues las felicitaciones para ti y bueno, y para todos los que han participado realmente, ¿no? Porque han hecho un muy buen trabajo. Así que esperamos que esto sea un primer paso dentro de esta carrera que tú estás haciendo acá en nuestra universidad y continúes con esta motivación y también invitando a tus amigos, tus compañeros de la carrera de contabilidad de acá de Lima. Así que felicitaciones nuevamente y éxito para ti. Bien. Entonces damos pase a nuestra tercera participante, que es la señorita Albany Juliet Bello González, quien ha obtenido el primer lugar, ¿no? De este concurso. Y, me estaban diciendo, disculpen que me estoy saltando algo importante, que es que la profesora Modesta, Luis, quien te ha también acompañado en el tema de la revisión y ha dado sus calificaciones, nos gustaría conocer también su apreciación respecto al trabajo que tú realizaste, ¿no? A ver, para que escuches tu veredicto y las opiniones de la profesora, ¿ya? Por favor, profesora Modesta. No puedo prender. Bueno, parece que estoy bloqueada y no puedo prender mi cámara. Lo que quería comentarte es que el trabajo tuyo, a ver, perdón un momentito, que tengo una comunicación en la pantalla. Muy bien. Bueno, le decía al alumno que ha obtenido el segundo lugar, que, bueno, mis felicitaciones. El trabajo, más aún luego de saber que usted está en el primero o el segundo ciclo de la carrera de contabilidad, nos ha sorprendido gratamente la cita de las fuentes, las referencias bibliográficas, la calidad de los textos que usted ha utilizado para desarrollar su ensayo y también cómo ha vinculado el tema que eligió de buen gobierno con la economía social de mercado, ¿no? Básicamente es esto lo que quería comentarle, felicitarlo y animarlo a continuar escribiendo, a trabajar en algún proyecto de investigación. Me parece que usted tiene todas las condiciones para poder desarrollar en el corto plazo un breve proyecto de investigación, ¿no? Y que pueda ser publicado también por su facultad. Felicitaciones. Muy bien. Muchas gracias, profesora Modesta, por estas apreciaciones que son muy importantes también para este alumno y para todos nosotros que estamos escuchando. Entonces, damos pase a nuestra tercera participante y ganadora, como les venía diciendo, de este concurso, la señorita Albany Juliet Bello González, que nos gustaría también que nos presentara sus apreciaciones respecto de lo que la motivó a escribir, ¿no? Esencialmente, qué es lo que destacaría también de su trabajo, algunos aspectos importantes de lo que escribió, y finalmente cómo lo relaciona con el tema central de la economía social, ¿no? Que hemos venido trabajando. Entonces, Albany,
Por favor, nos dices tus apreciaciones, por favor, y nos cuentas también de qué carrera, de qué ciclo estás, en qué filial. Muchas gracias. Ok, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se te escucha muy bien. Ya, perfecto. Bueno, soy de la carrera de Administración y Negocios Internacionales, estoy en el primer ciclo. Con respecto a qué es lo que me motivó a escribir y a participar de este ensayo, pues desde el primer momento en el que me llegó el correo donde se hablaba de este concurso, pensé, pues, esto es para mí y debo hacerlo, ¿no? Hay varios factores que me motivaron. Uno de ellos, y el más importante para mí, es el hecho de querer aprender y ser mejor cada día. De allí, el querer ir más allá y profundizar conocimientos. Otro factor, no menos importante, es el de estar lejos de mi familia, ya que soy venezolana y todos estamos en diferentes países. Pues quiero ser orgullo de mis padres, orgullo de mi país, orgullo de este país y de esta institución educativa que me ha abierto sus puertas. ¿Qué es lo que más resalta de mi trabajo y qué es lo que propongo? Yo creo que lo que más resalta de mi trabajo, aparte del contenido en general, de las citas y todo esto, es que el trabajo quiere un poco transmitir o darnos a conocer en realidad la importancia que tiene principalmente el ahorro. Generalmente, en otros países como Estados Unidos, por ejemplo, hay una cultura de ahorro que ya viene preaprendida. Y eso es parte de su cultura de ahorro. Ellos sacan un 20 o un 10% del ingreso vital o del ingreso que tienen las personas, y esto es una cultura de ahorro que ya está formada en sus cabezas. Ya ellos crecen con esa cultura. Así como las actividades de apartar, de destinar cierta cantidad de dinero para la comida, para sus usos, digamos, sus cosas de primera necesidad, así ellos ahorran. O sea, es una cultura ya preaprendida. Generalmente en nuestros países, o en Perú principalmente, por lo menos no se tiene la cultura del ahorro muy arraigada. No todas las personas ahorran. Generalmente las personas se gastan hasta lo último que tienen y así viven mes a mes. Como recomendación personal, ahorra. Básicamente ahorra, enseña a tus hijos, amigos, familia, padres a hacerlo, no importa la edad. Pienso que nunca es tarde para hacerlo, pero mientras más joven lo hagamos, más posibilidades hay de tener una buena inversión más adelante. ¿En qué medida relaciono el contenido de mi ensayo con el tema central de la jornada, que es economía social del mercado? Pienso que definitivamente al hablar de economía, hablamos de dinero. Así que sin lugar a dudas, el contenido de mi ensayo, que es la importancia del dinero, el ahorro y la inversión, tiene una relación muy estrecha con la economía social del mercado, debido a que a través de la economía observamos que desde los principios de la moneda el hombre tuvo la necesidad de tener algo de valor o que tuviera un valor para poder intercambiar y así obtener lo que necesitara. De allí la importancia del dinero. En cuanto al ahorro y la inversión, sin estos dos sería prácticamente imposible llevar a cabo una economía social de mercado. Pero para que sea social, debe ser libre y justa. Y de allí donde se podría hablar de la libertad de comercio. Hay que tener en cuenta que no toda la sociedad tiene la posibilidad de ahorrar o de invertir debido a muchos factores, posiblemente la carencia de trabajo estable o de muy poca cantidad de dinero ganada, en fin. Sin gente que invierta, principalmente nuestra misma gente, en definitiva la economía social perdería sentido. Y termino con una frase que robó mi atención al momento de realizar mi ensayo, y dice así: si queréis ser ricos, no aprendáis solamente a saber cómo se gana, sino también cómo se ahorra. Benjamin Franklin. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. También tu respuesta bastante concreta, bien específicas. Y mira, yo tengo que comentarte también tu trabajo. A mí me tocó un poco también esta parte de hacer la reflexión de lo que tú has hecho, tu trabajo. Te felicito doblemente porque tú estás fuera de tu país también y valoro mucho el esfuerzo que tú haces también por salir adelante acá en el Perú. Yo también soy extranjero, también estoy aquí en el Perú, yo soy chileno y ya llevo 15 años viviendo acá y te entiendo mucho lo que tú debes estar pasando, ¿no? Pero más allá de eso, yo quiero felicitar también el trabajo que tú has hecho. Tú eres el primer ciclo, así como también Luis nos ha contado, y he visto también un trabajo de investigación. Tú has citado fuentes del Ministerio de Economía, creo, si no me equivoco, de instituciones donde tú has sacado datos de microeconomía y te has esforzado en
investigar, en obtener datos económicos y financieros para hacer un buen trabajo. Entonces, eso yo lo he valorado bastante, lo hemos valorado, lo hemos discutido también acá en el equipo de jurados, y eso es lo que yo quería un poco resaltar de ti. Luego, tú has hecho un trabajo orientado al ahorro, principalmente al ahorro dentro de los 3 temas de inversión también, y cómo hacer un buen uso del dinero, ¿no? Porque en el fondo lo que vamos a reflexionar hoy día, bajo este lema de la economía social de mercado, es cómo podemos utilizar hoy día, por ejemplo, nuestro dinero, cuánto destinamos al ahorro, que tú lo has abordado muy bien, o cuánto gastamos, ¿no? Es un gran dilema, gastamos hoy día, ahorramos para el futuro, pero ¿por qué? En realidad, no es tanto el qué o cuánto, sino más bien por qué ahorrar ahora, para qué o para quién ahorrar, ¿no? Y ahí hay un concepto del buen uso del dinero que está muy arraigado en el concepto de un buen gobierno también, ¿no? El dinero, como tú también lo has manifestado, las instituciones públicas también lo invierten para obtener un beneficio a partir de ese dinero, ¿no? Entonces, en el buen uso del dinero no es solamente a nivel de la persona, sino también a nivel de las instituciones. Y por eso, más aún, se hace importante el tener entonces un buen destino de esos fondos, de esos dineros, ¿no? Entonces, me parece que tú has abordado la esencia en la temática que te ha tocado en tu ensayo, ¿no? Así es que muchas felicitaciones, Juliet. Animarte, así como tus demás compañeros, también a seguir participando y escribiendo durante tu carrera. Así que muy contento también por tu logro. Felicidades. Muchas gracias. Bien, entonces, hemos terminado esta como primera parte de esta jornada de la tarde, que es sobre el diálogo de algunas preguntas que me parece que son importantes de reflexionar a la luz de la economía social de mercado. Como la profesora Modesta al inicio nos ha hecho una muy buena síntesis de los temas que se abordaron en la mañana, lo que quisiéramos ahora es propiciar con ustedes algún diálogo, unas conversaciones. Recordarles que nosotros hemos indicado a los jóvenes que participaron del concurso 5 grandes temas. El primero de ellos es el sentido del trabajo. ¿Por qué es importante el trabajo? ¿Cuál es el sentido verdadero que está detrás del trabajo? Ese tema, por ejemplo, se abordó en varios ponentes. Entonces nos gustaría que ustedes nos den unas apreciaciones y también algunas experiencias o nos cuenten, se motiven también a expresar algún comentario relacionado al sentido del trabajo. Al buen gobierno, como ya lo han hecho hoy día algunos de ustedes, al valor del dinero, al ahorro y la inversión, ¿no es cierto? Como lo ha hecho ahora Albani, por ejemplo, el valor de la empresa, que lo trabajó la profesora Teresina Torre en la parte de la mañana cuando se refería, por ejemplo, a las empresas sin fines de lucro, por ejemplo, a las organizaciones non-profit, y a cuál es su participación de estas empresas hoy día en la escena de la economía, ¿no? ¿Cómo participan? ¿De qué forma están? Y el concepto de la globalización, ¿no? Ustedes son una generación que ha nacido globalizada, por lo tanto, creo que más que ustedes, no sé quién más puede tener más experiencia directa sobre la globalización hoy día, ¿no? Entonces, nos gustaría que a la luz de estos temas, de estos grandes 5 temas que yo les he nombrado recién, partamos de una pequeña reflexión y de algunas preguntas que me gustaría compartir con ustedes y abrir el micrófono para que a partir de las preguntas que uno u otro pueda hacer o quiera responder, ¿no? De alguna forma también, propiciemos el análisis, la reflexión, ¿no? El sentido de este simposio, lo reitero, es justamente poder tener la oportunidad de debatir sobre estos temas, ¿ya? Y expresar opiniones o alguna reflexión en particular sobre lo que se está trabajando, ¿no? Entonces, yo tengo acá una pregunta que podría ponerla como ejemplo para que se puedan ustedes animar a hablar en el tema, por ejemplo, del dinero. Dicho sea de paso, más o menos un 70% del grupo total de los ensayos que recibimos se animaron a hablar sobre esta temática.
Por eso lanzo esta primera pregunta al grupo que nos está escuchando, porque justamente ahí la mayoría de ustedes aborda el tema del dinero, del ahorro y la inversión. Entonces, una pregunta sencillita que me gustaría que nos puedan comentar, nos puedan dar sus opiniones ustedes es, dentro de nuestra propia experiencia, en lo particular, ¿ya? ¿No es cierto? En nuestro día a día, ¿cómo podemos dar un buen uso al dinero? ¿Qué significa el buen uso del dinero en términos del ahorro, como decía Juliet, o de repente a nivel de las decisiones que uno toma, de gastar o no, o ahorrar una parte, o de repente otras concepciones que ustedes puedan tener con respecto al buen uso del dinero como en la inversión? Entonces, ¿qué les genera a ustedes esta idea del dinero, ¿no? El buen uso del dinero. No sé si quien quiera participar pueda levantar la mano, enciende su cámara si te la tiene apagada y hace su pregunta. O tal vez puedan escribir alguno por mientras en el chat y nosotros vamos leyendo las preguntas que alguno de ustedes quiera hacer, ¿no? O algún comentario también para que lo puedan compartir acá en esta mesa redonda. Entonces, escuchamos aquí, por favor, los comentarios de cada uno. ¿Alguno que quiera participar? A ver, la señorita Saldaña, Gutiérrez Saldaña. ¿Puedes Sí. encender tu micrófono, por favor? Sí, se me ve, ¿verdad? Sí. Ok. Como decía, ¿no? Del dinero. En este caso, nosotros como estudiantes debemos aprender primero a planificar. Actualmente, como nosotros sabemos, por esta pandemia que estamos atravesando, hemos tenido grandes cambios, tanto tecnológicos como en nuestro día a día, como dice actualmente. En mi caso, por ejemplo, la familia en sí misma ha tenido que aprender a ver cuál es lo esencial. Por ejemplo, al momento en cosas sencillas, te vas al mercado, uno tiene que aprender a ver, esto está más barato, ¿necesito realmente este producto? ¿O qué es lo que realmente, la necesidad básica para poder nosotros decir, sí estoy ahorrando verdaderamente? Así sea, por ejemplo, semanalmente, si tú te quieres dar un extra, como algo, un beneficio que tú quieras tener, como decir, me merezco esto a la semana, puedes hacerlo, pero siempre y cuando diciendo, ¿necesito realmente esto? Podríamos basarnos en eso, ¿no? Y a la vez verlo con el trabajo también, porque como sabemos, actualmente ha habido muchas personas que se han quedado sin trabajo, entonces eso nos ha llevado al ahorro y a la inversión que como familias nos hemos puesto en una situación, ha sido, como decir, impactante para todos, y entonces va más a todos a llevarnos a una reflexión de que si por uno mismo, si tú ahorras, así no trabajes con lo que te dan, si es que ya has aprendido mediante esta pandemia o mediante cualquier situación que venga ante ti, si has aprendido a ahorrar o a invertir en cosas buenas para tu familia, para tu futuro, para ti mismo, ¿no? Porque como dicen, el cambio es dentro, empieza de ti para el resto, porque no queremos cambiar la economía, queremos cambiar el país, queremos cambiar los temas políticos, muchas cosas, pero si no empezamos por uno mismo no va a haber nada. Eso sería mi aporte. Excelente, me encantó, me gustó mucho tu reflexión, porque está basada también en tu experiencia, Gabriela, y eso es lo que más valoramos también en esto, porque es ponernos delante de la realidad con lo que nos está pasando hoy día y ante lo que está ocurriendo en el escenario económico. El Perú se está viviendo momentos un poco complejos, la economía está moviéndose mucho, no sabemos cómo va el mañana, y esta forma previsora, ¿no?, de ahorrar me parece muy importante de irla cultivando. Como decía también Albani, no somos una cultura aquí, incluso en Sudamérica, de ahorrar. Hay otros países que culturalmente
toda su historia han tenido la cultura del ahorro y de propiciar justamente ese dinero para futuro, no gastar todo en el momento. Entonces, y por el lado de la inversión, es muy importante también tener una concepción importante en muchas cosas. La educación de ustedes, por ejemplo, es un ejemplo de inversión. Cuando invertimos en una propiedad para vivir, para tener a nuestra familia, las grandes decisiones de la vida pasan por inversiones, ¿no? Y eso implica, obviamente, un destino de nuestro dinero con un, digamos, con una mirada de interés también hacia las personas que uno quiere, ¿no? Uno invierte o ahorra también pensando en los seres queridos, en la familia principalmente. Entonces, rescato mucho lo que tú dices y es muy buen aporte lo que tú nos has entregado en tu participación. Muchas gracias, Gabriela. A ver, ¿alguien que quisiera dar alguna otra opinión respecto de este tema? Porque recordemos que tenemos también el tema del sentido del trabajo, que podemos hacer algunas reflexiones y también de buen gobierno. Entonces nos gustaría que los profesores también puedan participar y puedan dar alguna opinión. No sé si la profesora Modesta González me está diciendo para participar también de Sí, una... profesor Rodolfo, también Sí. en el chat tenemos algunos estudiantes que han puesto su opinión con respecto a la pregunta, ¿no?, del dinero. No sé si se puede leer. ¿Se puede leer? Sí, claro. Sí, A por ver. ejemplo, Carmen Lauri nos dice, ¿no?, saberlo administrar de una manera eficiente, dando prioridad a satisfacer las necesidades básicas y con el excedente pensar en invertir en algo productivo, ¿no? También nos dice Daney Dávila, nos dice, se puede dar un buen uso al dinero, gastando lo que realmente es una necesidad para nuestra vida personal, salud, educación, alimentación y vivienda y bienestar. Y el resto podemos ahorrar o invertir en un negocio previamente haber evaluado el mercado, qué oportunidad podemos tener. Acá hay otro de Cristina Quispe. Nos dice que lamentablemente muchas personas, o evento inesperado. La pandemia nos ha dejado una gran lección de cuán importante es el ahorro. Marlon Mendo nos dice, el buen uso del dinero puede darse de muchas maneras. El utilizar nuestro ingreso para satisfacer nuestras necesidades básicas es un ejemplo de un buen uso de dinero. Asimismo, un buen uso del dinero se puede realizar a través de la realización de una inversión en un proyecto que genere rentabilidad y también el buen uso el buen uso del dinero se puede dar a través del ahorro en alguna entidad bancaria que maneje, que es una entidad bancaria, que es una bancaria que me pague intereses por el monto aportado, teniendo en cuenta que el dinero tiene un costo de oportunidad. También nos dice Lucho Antonio Vargas, aprender la importancia y valor del dinero, no solo verlo como un valor monetario, sino una herramienta de progreso, invertirlo y hacer producir aún más. La gestión del dinero es fundamental para poder mantener una buena calidad de vida. Bueno, eso es lo que nos comentan nuestros estudiantes a través del chat. Gracias, Lida. También veo un comentario de Facebook que nos escribe Judith. Dice, Giovanni Bustamante Burgos, el buen dinero, el buen uso del dinero, me imagino, es saber planificar y ver la prioridad para cosas que no van a alcanzar y tal como es de la administración de acuerdo al monto que uno gana o tiene tiene saber compartir de lo poco que uno tiene y ahorrar algo, ¿no? Por si tengas más gastos o te enfermes, ¿no? Bueno, yo considero que en realidad muchos de los comentarios coinciden en el sentido del buen uso del dinero en el concepto del ahorro, ¿no? Y esa es una tarea que es tanto personal
como también de nuestro Estado. El Estado peruano también tiene que saber administrar el dinero. No basta solo con lo que nosotros como personas podemos destinar nuestros propios recursos, a veces muy escasos. Como dice ahí alguno de los participantes, nos ha sorprendido la pandemia con esta enfermedad y hemos visto realmente que no hemos tenido capacidad de ahorrar, y que dramático que no tengamos a veces los dineros para poder solventar nuestras necesidades básicas. Pero yo creo que estos diálogos, estas oportunidades que tenemos de hablar de este tema, nos tienen que dejar lecciones, ¿no? En el tema de la inversión es importantísimo porque, como decían también ahí algunos de ustedes, un negocio te va a dar rentabilidad. Podríamos entonces ver que el dinero se puede aprovechar mucho más también que ahorrando, invirtiendo, ¿no? En una actividad empresarial lucrativa o no, o también puede ser sin fin de lucro, porque nos hemos dado cuenta que también hay cierta ganancia, alguna rentabilidad, ¿no? En la creación de obras sociales también hay una satisfacción en la comunidad y hay un resultado a partir de lo que se invierte. Entonces, yo creo que todos, de alguna forma, los que hemos podido leer rapidito, han podido dar justamente una opinión muy interesante respecto al buen uso del dinero. No sé si damos de repente pase para hablar del otro tema que me parece muy interesante también, que es el sentido del trabajo. No sé si alguno de ustedes también quisiera expresarse sobre la temática del sentido del trabajo. La profesora Lida ha preparado una pregunta, me parece, para justamente desarrollar esta temática con ustedes. No sé qué, si nos puedes compartir, Lida, por favor, tu consulta, tu pregunta para el público. Sí, bueno, hemos tenido durante la jornada de la mañana, ¿no? A través de los expositores, como la del doctor Foloni, que nos habló bastante sobre este sentido del trabajo, ¿no? A través incluso de la situación, en la situación en la que nos ha llevado esta pandemia, esta crisis de salud. En este sentido, tengo dos preguntas que podemos, de repente, ¿no? Nos va a llevar a poder hablar un poco más sobre este tema, ¿no? ¿Cambiará las formas de trabajo una vez que la sociedad alcance la inmunidad rebaño? ¿No? Esa sería una de las preguntas. Y ¿cómo está impactando el trabajo deslocalizado en la familia? Entonces yo creo que estas dos preguntas nos va a poder ampliar un poco más, ¿no? O debatir sobre lo que hemos escuchado en la jornada de la mañana. Muchas gracias, Lida. Yo creo que en la mañana el profesor Foloni, si no me acuerdo, si no me equivoco, él justamente habló de ese tema, de lo que nos enfrentamos hoy día con el COVID, y nos ha sorprendido, como decía también algunos de ustedes ahora en la tarde. Entonces, yo creo que muchos de nosotros hemos tenido alguna experiencia directa en nuestro trabajo, cómo se está dando esta movilidad del trabajo en nuestras casas, cómo está afectando nuestro ambiente familiar, nuestro núcleo, ¿no? Más pequeño, que son nuestros papás, nuestros hijos, ¿no? La familia, y tenemos que adecuarnos, aprender a adecuar los espacios del trabajo conjunto con el de la familia, ¿no? Entonces, yo creo que aquí también hay muchas opiniones que me gustaría escuchar de parte de los estudiantes, los que nos están escuchando, qué les parece, cómo han vivido esto, qué les parece a ustedes esta nueva modalidad de estar en casa, lo que podemos, o lo que se pueda estar en casa, o trabajar de manera remota. Imagínense, esto no lo pensábamos hace unos años atrás, no se podía dar, pero esta pandemia nos ha cambiado realmente nuestra forma de trabajar, nuestra forma de relacionarnos. Entonces, les animo, por favor, a que hagan sus preguntas, participen. No sé si la profesora Modesta quiere hacer algún comentario, o de repente los estudiantes quieran participar de frente haciendo sus consultas, sus preguntas. ¿Cómo les ha afectado? Sí.
la pandemia. Sí. No, sí, yo creo que sí, y yo creo que a todos nos ha chocado. Yo creo que va a haber mucho que decir por parte de los estudiantes con respecto a lo que es el tema ¿no? del trabajo. En realidad, como decía el doctor Foloni, pues este tema del COVID pues ha sido un shock en realidad, ¿no? Ha generado toda una turbulencia en el mercado, tanto no solamente en lo sanitario, ¿no? En la comunidad, e incluso ¿no? el asistir a los jóvenes, a los estudiantes, al colegio, a la universidad, ¿no? Las formas de vida, ¿no? en la misma, en las empresas, ¿no? Ha generado en realidad pues una recesión en lo que es el mercado, ha paralizado, ¿no? Lo que es el dinamismo del mercado, y esto nos ha conllevado a lo que es el desempleo. Esta misma recesión ha hecho que baje el Producto Bruto Interno, se incremente la delincuencia, ¿no? En realidad nos ha generado una crisis en la que estamos tratando de salir adelante, porque muchos se han quedado sin trabajo, y esto ha hecho de que lo que es el tratar de salir adelante, ¿no? de trabajar de repente en algo que no hemos sido preparados, ¿no? Lleva pues a lo que es la dignidad de las personas. Muchas empresas se han tenido que reconvertir para poder salir adelante, y muchas empresas no han estado preparadas para poder enfrentar a esta turbulencia, ¿no? de crisis en la que nos ha tocado vivir estos últimos años. Yo creo que de alguna manera a todos nos ha chocado, a ver que nos ha tocado esta crisis. A ver qué es lo que pueden decir. Profesora Lidia. Sí, adelante. Sí, bueno, creo yo que nos ha chocado a todos, como dice usted, pero, por ejemplo, en el tema de las empresas, si vemos por ese lado, como decía, ¿no? Creo que las empresas se han dado con el golpe, o se han visto así cara a cara de que les falta todavía aún tener planteamientos de riesgo, sobre todo, porque, o sea, una empresa no tiene que esperar a que suceda para que recién se pongan a ese plan, sino que ya tener este planteamiento A, B, C, o sea, lo que nos enseñan, ¿no? Desde pequeños, ya siempre a tener opciones. Entonces las empresas se han dado cuenta que les faltan muchas opciones, por ejemplo, de tecnología, de sistema, su misma planificación de procesos, hasta sus propios procesos, cómo han ido. Por eso mismo es que se ha visto, por ejemplo, el tema de los deliveries o todo lo nuevo que se está viendo actualmente, ¿no? Si no recuerdo bien, en la mañana decía que cómo el PBI ha disminuido en un 10% y cómo ha caído todos los trabajos. Asimismo, los trabajos rutinarios, así han caído bastante por el COVID-19. Esto nos puede enseñar a nosotros como estudiantes y a toda la población en sí, ¿no? De que las empresas son buenas, pero nosotros como el futuro que somos, tenemos que aprender a que no solamente es tener un plan B, sino que siempre estar aprendiendo. Como decía, no recuerdo quién, hay que aprender a aprender. Y sobre todo esa frase me gustó mucho, porque siempre estamos esperando a que nos enseñen algo, sino no quedarnos ahí, sino tratar de investigar, ver todas las formas posibles para mejorar como personas, como empresa, mejorar como país mismo. Luego la segunda pregunta que decía, no recuerdo cuál era, si me lo puede repetir, por favor. ¿Cómo está impactando el trabajo desglobalizado en la familia? Por ejemplo, en mi caso, tengo casi toda mi familia ahora trabaja así, ¿no? Creo que en una parte sí nos ha unido,
porque antes pues nos veíamos como todas las familias, ¿no? A veces en la noche, o a veces no les veíamos a muchos porque llegaban muy tarde y a veces solo domingos. Entonces ahora actualmente pues sí tenemos más tiempo en familia, pero asimismo, no solo para el trabajo, creo yo que como podemos tenerlo para el estudio también en este caso, tiene beneficios, pero también tiene algunas partes negativas. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? De que hay muchas personas, hasta yo misma, por ejemplo, en mi caso, que hay momentos que la misma digitalización cansa. Entonces, no es igual comparar de manera presencial que de manera digital en este caso, pero hay muchos, aparte de que tiene partes negativas en sus beneficios, hay que podemos tener más tiempo, o sea, podemos buscar más, estamos en, si tengo sed, quiero hacer algo más rápido, o sea, tenemos todo a la mano, pero no tienes la misma, como decir, la capacidad de concentrarte igual que estar físicamente, creo yo. En mi caso ha sido muy, para el estudio es aún un debate constante en mi mente porque estoy ahí, pero siempre hay algún ruido, ya hay algo que tienes que hacer que sabes, o te distrae cualquier cosa, ¿no? Entonces, por más que trates de estar ahí personalmente, a mí me gusta mucho más físicamente, y creo que en el trabajo hay cosas así, ¿no? Que sí es mejor físicamente, pero creo que es un cambio que nos ayuda también a adaptarse, a ver la parte, cómo podemos mejorar y cómo aprender a trabajar de esta manera, porque si bien es cierto, nosotros decimos que también físicamente es mejor, pero por ejemplo hay muchos que queremos viajar o queremos ir a otros lugares, pero a la vez seguir en el trabajo. Entonces, el ser humano en sí tendría que aprender a cómo adaptar este cambio para mejorar, no para retroceder. Ese sería mi aporte en este caso. Nos decía el doctor Foloni, aprender a aprender. Es decir, tenemos que estar caminando de la mano con los cambios, las exigencias del mercado, ¿no? Tenemos que ir constantemente innovando, constantemente ser flexibles, ¿no? Para poder dar una mejor respuesta. Como nos decía los expositores en la mañana, ¿no? La innovación depende pues de cada uno de nosotros. Comienza con las personas. Sí, es importante, y como nos dices con respecto a cómo está impactando el trabajo desglobalizado en las familias. Estamos regresando a la era de la revolución agrícola, ¿no? Donde trabajábamos y estábamos de la mano con la familia, ¿no? Hoy estamos, el trabajo y la familia, estamos todos juntos, pero de una manera diferente y ahora acompañado con la tecnología. Y como decía, me parece también el doctor Foloni, ¿no? De que es necesario para poder inspirar la creatividad y la innovación y la socialización, el vernos cara a cara, ¿no? Nosotros como seres humanos somos entes sociales. Entonces, por lo tanto, la socialización, el trabajo en equipo y de poder vernos cara a cara también es importante porque nos va a ayudar a hacer un mejor trabajo. Gracias, Gabriela. Yo quería comentar también, por mientras se animan algunos más a participar respecto a este tema del sentido del trabajo. Yo hace tiempo también he escuchado hablar de esta temática, más allá de la coyuntura que estamos viviendo hoy día, encerrados en casa. El verdadero sentido del trabajo también está en toda labor que uno realiza, no solamente los trabajos intelectuales, académicos. Por ejemplo, nosotros estamos en el mundo educativo, ¿no? En la universidad, educación superior, en formación, y obviamente es un trabajo intelectual, pero como decía la profesora Lida, también tenemos oportunidad de trabajar con temas de manualidades, ¿no? Trabajos más operativos, y ahí también hay un sentido, ¿no? Del generar un sentido al trabajo que uno realiza. No está solamente el hecho de trabajar por trabajar o hacer lo que me toca hacer, sino más bien entender por qué es importante, cuál es la razón que está detrás
del trabajo que uno tiene que hacer, que uno va a realizar, ¿no? Entonces, esto me parece a mí importante de resaltar y me gustaría también escuchar algunas apreciaciones respecto de esto. Me parece que la profesora Modesta profesor, para participar. Sí. Sí, pero me parece que hay un alumno o hay alguien que ha levantado la mano. Está levantando Sí. la mano, sí. Es el profesor Orlando. Sí, buenas tardes, profesor Rodolfo, profesor Lida. Escuchándolo sinceramente, los felicito este encuentro entre chicos también, que aquí tengo parte de mis alumnos también que están hoy día presentes. Bien, es un tema interesante, quisiera acotar, ¿no? Quizás de repente darle una muestra para que ellos también se puedan manifestar en este punto. Sabemos que esta crisis es no solamente nacional, sino es a nivel mundial. Pero como lo decía, yo siempre voy a decir, como decía Albert Einstein, ¿no? De la crisis, pues nace la creatividad. ¿Cómo poder salir de esta situación que nos encontramos todos y cada uno de nosotros? Solamente parto de una idea, ¿no? Que quizás de repente pueden ser complementados por alumnos. Hay un dicho bien peculiar que dice, ¿no? Donde unos lloran, mientras unos lloran, otros venden pañuelos. ¿Cómo hacer de esta crisis una oportunidad? Muchos al principio se quejaban de la situación que vivíamos y hasta hoy todavía siguen lamentándose cuando llega la normalidad. Pues yo pienso que la normalidad es esta, ¿no? La sociedad trae cambios bruscos y que nosotros tenemos que adaptarnos a ella. Y que los alumnos, que de una u otra manera son parte del quehacer nacional. Muchos siempre están a la expectativa de lo que sucede alrededor, pero no se hace nada para poder hacer o alterar el futuro. Y eso están llamados los alumnos, ¿no? A poder afectar el futuro. Y el afectar no significa perjudicar, sino significa alterar. Tratar de crear condiciones, tratar de dar muestras de que los estudios no son en vano, sino ver cómo crear condiciones para salir de una crisis como la que nos encontramos y que más adelante, cuando formen parte de la manera estratégica de una empresa, tienen que ver esas opciones, cómo sacar adelante a la compañía o la institución donde son parte ellos para decir, no estoy en vano. ¿Sí? Entonces, pienso yo de que esto debe ser ¿qué le digo? Un punto de referencia para ellos, para que ellos puedan proponer hoy día. Es más, en las clases mismas, muchos de ellos trabajan y hacen doble jornada al mismo tiempo. Hoy día se les ha presentado una situación quizás de repente favorable a muchos de ellos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera le sacamos provecho a esta situación? Gracias por la participación. Espero pues que los alumnos se manifiesten. Gracias, profesor. Gracias, profesor Orlando. Profesor Rodolfo, no sé, hay una estudiante que está levantando la mano. Sí, me pareció la señorita Claudia haber visto que levantó la mano hace un ratito atrás. Me pareció haberla visto. Entonces yo le voy a valorizar este trabajo. Bueno. ¿Está escuchando? O otro joven o otra señorita que quisiera también participar. Hasta que se animen, no sé, quisiera complementar lo que nos decía el profesor Orlando, ¿no? Que lo que se les comenta también a los estudiantes, la responsabilidad que tienen ellos como profesionales cuando ¿no? que en el futuro van a ser, se están formando para ello, ¿no? Van a tener una responsabilidad tremenda con respecto a la dirección de las organizaciones, de las empresas, porque debido a las empresas, pues se da una buena respuesta, ¿no? A este dinamismo del mercado, porque si es que no existieran las empresas, las organizaciones, ¿no? ¿Qué sería, ¿no? Y lo estamos viendo ahora en esta crisis de salud que nos ha llevado el COVID, ¿no? Nos hablaban nuestros expositores, pues el Producto Bruto Interno de los diferentes países a nivel mundial bajó, aumentó la delincuencia, las empresas no tributan, por lo tanto el gobierno no tiene
¿no? Con qué hacer lo que debería de hacer, las carreteras, los hospitales. En realidad, pues todo esto nos lleva a una crisis tremenda si es que las empresas, las organizaciones, pues no dan una respuesta al mercado. Muy bien, gracias, Lida. Entiendo que la profesora No sé si, me Carmen parece que sí, Lauri, ya está la profesora Modesta, sí. sí, la profesora Carmen Lauri me parece que ella está también queriendo participar. Profesora, no sé si nos está escuchando para que pueda formular su pregunta o su comentario. Sí, les saluda Carmen Lauri, soy docente también de la universidad y lo que sí les digo, ¿no? Si bien es cierto, la pandemia muchas veces uno dice creó crisis, que creó malestar, pero veamos el lado positivo, ¿no? Han habido, no todas las empresas se han visto perjudicadas, algunas han pensado que es su oportunidad, se crearon nuevos negocios, la gente trató de ver cómo salir adelante, se logró tener mayor unidad en la familia, que creo que mucho tiempo ya estábamos descuidando, todo el tema era salir. Podemos estar en la misma casa, cada uno trabajando en su espacio físico, en su ambiente, pero ya llegar a compartir momentos, por ejemplo, con la familia en cualquier momento, que eso yo rescato, por ejemplo, que fue algo favorable. La pandemia no vino como para eh, irse, sino prácticamente para quedarse, acomodarnos nosotros. Justamente los jóvenes ahorita tienen la oportunidad de poder trabajar y nos ha pasado, ¿no? Que en clases, por ejemplo, profesor, en este momento no puedo participar, nosotros le podemos dar la facilidad, pero le decimos, revisa tu video. Antiguamente las clases eran presenciales y los chicos muy poco valoraban las clases. Ahora se les dice, tienes ese material. Si tú estás trabajando, o sea, de manera asíncrona, trata de tú también de ser un excelente profesional. Y eso lo estamos viendo. He escuchado ahora los comentarios, por ejemplo, las participaciones de los estudiantes y me da una alegría tremenda, porque ellos ya están participando, ya ellos están involucrándose junto con nosotros y los hacemos participar también en clases y que suelten ese miedo, porque la verdad, como les digo, ¿no? Esta forma de aprendizaje que tienen ahora ellos, ese primero es desaprender para luego aprender, o sea, quitarnos algunos miedos, algunos fastidios y salir adelante. Eso es lo que yo les digo. Como opinión, no creo, como les digo yo, de que la pandemia todo ha sido negativo. Hay factores positivos que también tenemos que rescatarlo y sobre todo, ¿no? Buscar esa oportunidad, como lo dijo también el profesor Orlando. Gracias. Gracias, gracias, profesora Carmen. Me parece que hay unas manitos también ahí que quieren participar. Veo a Richard Mijael. No sé si puedes abrir tu micrófono, Richard. Richard, ¿estás? Profesor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Richard, tú tenías ahí, creo, tu manito alzada para participar. Cuéntanos. Sí, profesor, tenía una duda. ¿Cómo podríamos afrontar los cambios que se están dando con la crisis? O sea, los cambios digitales, al igual como los cambios psicológicos que están teniendo las personas, tanto adultos como estudiantes, por la pandemia. La primera parte no te escuché. ¿Cómo podemos? Afrontar los cambios económicos y digitales que ha tenido y también los cambios psicológicos. Wow, es una pregunta bastante interesante, ¿no? Que quizás no tenga yo la respuesta para dártela porque es bastante compleja. Lo que yo te puedo decir, que hemos estado de alguna forma conversando en este último tiempo, yo he estado leyendo un poco sobre la temática, que nos vienen momentos bastante complejos en la parte tecnológica. Y tanto ustedes, los estudiantes, nosotros también los docentes que estamos presentes, por ejemplo, en esta charla, en esta mesa redonda conversando, es que tenemos que, como han dicho, ya aprender a desaprender para luego aprender otras cosas nuevas que la tecnología nos está deparando, nos está exigiendo, ¿no? Estas clases, por ejemplo, o el trabajo remoto para aquellos que tienen que trabajar en oficinas, por ejemplo, haciendo otras labores, ya pues va a tener que tener otras formas, otras condiciones incluso de manejarse incluso laboralmente a través de nuevas leyes.
las leyes que hasta ahora el Ministerio del Trabajo nos ha dado como un marco regulatorio para el trabajo presencial, ya no nos están sirviendo para las nuevas competencias que requerimos hoy día en desarrollar, ¿no es cierto?, en nuestros trabajos remotos, ¿no? Vamos a poder, sí, trabajar bajo quizá la comodidad de nuestro hogar, nuestra casa, con nuestra familia. Como decía la profesora Lida también, el profesor Folón en la mañana también hablaba de esto profundamente, que se nos vienen cambios muy fuertes. Yo lo que creo es que tenemos que desarrollar competencias tecnológicas en todos los ámbitos en los que nos encontremos, porque el mundo va a ir por ese lado. Más o menos lo que ya conocemos en un tiempo más ya no lo vamos a requerir porque ya va a estar cambiando. El profesor Foloni hablaba de eso, lo que yo aprendí 5 años atrás ya no me sirve hoy día, tendré que aprender nuevamente una nueva forma de relacionarme en el trabajo. Entonces van a surgir nuevas oportunidades de trabajo remoto, de asistencia, incluso en sectores muy especializados. Entonces yo lo que puedo decir es que tenemos que aprender a que estamos en una época de permanentes cambios y tener que aprender a ser flexibles y adaptables. Y en eso están nuestras competencias de hoy día, nuestras habilidades y nuestras capacidades como personas. Eso podría decirte. No sé si alguien de los participantes tenga otra apreciación, o profesora de repente. Profesor Giancarlo Macellaro está levantando la mano. Sí. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, 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 sí. ¿Cómo están? Yo estaba escuchando muy atentamente, comparto, estoy muy contento de tener mis alumnos de primer ciclo, yo enseño los dos cursos de primer ciclo, en el curso de sexto ciclo, y he visto mucha participación de mis alumnos, a los cuales felicito, ¿no? He tenido la dicha de poder preparar un poco y de estar junto a la profesora Terry, al profesor Foloni, al profesor Felice, ¿no? Pues haciendo relaciones internacionales y hablando con ellos, yo me he puesto una pregunta, ¿no? Que me gustaría compartir con ustedes, ¿no? ¿Cómo relaciono las 4 ponencias, ¿no? Felice no me da la receta que esta escuela de los sordos liberales sea la receta ganadora, ¿no? Pero sí algo muy importante, que esta economía social mueve a los actores sociales, es decir, mueve a la sociedad civil. Y ahí es donde yo me hago la pregunta, ¿quién es la sociedad civil? ¿No? Somos todos nosotros, ¿no? Es desde la empresa, es desde la bodeguita, es desde el partido político, es del que quiere hacer el colegio, el que quiere construir algo, ¿no? Y lo relaciono también con lo que dijo la profesora Teresina Torre, ¿no? Porque vemos en las empresas no lucrativas, que las conocemos pocos en el Perú, ¿no? Las conocemos poco porque en Estados Unidos, en Europa, lo llaman el famoso tercer sector, ¿no? Y que la función de estas empresas no lucrativas, como bien se definen, no es el lucro, sino es la generación de otro valor, ¿no? Que no es solo el valor económico, sino puede ser el valor educativo, el valor social, el valor cultural, ¿no? Y la importancia de estas empresas también en la construcción de la sociedad, ¿no? Y esto lo relaciono, ¿no? Con la exposición del profesor Giornelli, del ingeniero Giornelli, que los que han participado, son 18 años que trabaja el ingeniero Giornelli con la universidad, ¿no? Porque nos ayuda con los stage, ¿no? A llevar a los jóvenes a partir del cuarto, quinto ciclo, son 18 años, me lleva más de 160 alumnos a Italia a hacer su pasantía, ¿no? Y cómo lo relaciono, ¿no? Ellos, la Fundación Educat no es una sociedad, no es una fundación del Estado, sino es una fundación que ha nacido de los privados, ha nacido de la sociedad civil, ¿no? Y que logra construir,
¿no? Logra hacer programas, ayudar a las personas, ayudar a los jóvenes, darle las becas, los alimentos, el dónde dormir, ¿no? Todo lo que nos ha explicado, ¿no? Y hasta construir estos programas internacionales, ¿no? Entonces, yo me he quedado muy impresionado, ¿no? Porque era lo mismo que nos decía también la profesora Caselli, la doctora Clara Caselli, ¿no? Cómo es diferente cuando tú pones al centro la persona, ¿no? O sea, y la persona, ¿cómo la vas a poner en el centro? ¿No? Así, dándole esa posibilidad de lo que dice la Iglesia y lo que sostiene uno de los principios de la Iglesia, que es el principio de la subsidiariedad, ¿no? Que es el principio, para mí, uno de los más bellos, ¿no? Es esa libertad, ¿no? Que da al ciudadano, da a la mujer, al hombre, ¿no? Esa hermosa posibilidad de construcción, ¿no? Esto quería aportar hoy día porque me he quedado muy contento con lo de la mañana y también con con todas las intervenciones de nuestros alumnos. Gracias. Muchas gracias, Giancarlo, por la apreciación y por la también capacidad de resumir todo lo que aconteció en la mañana. También ha sido muy, muy interesante. Yo también estoy gratamente sorprendido de las participaciones de nuestros estudiantes a la luz de lo que se ha venido conversando. Estoy, creo, viendo Profesor Rodolfo, a la alumna sí, Yelitza García Agurto. Creo que ella quiere también participar y algunas personas que están escribiendo en el chat. En el chat, sí. Sí, entonces, la señorita Yalitza, no sé si se encuentra para poder hacer su consulta o quiera participar. Parece que ya no está. En el chat, profesor Rodolfo. A ver, en el chat veo a la señorita María Guadalupe. El mundo entero, dice ella, se ha visto afectado ya que hoy en día muchas personas trabajan desde casa. Quizás, por una parte, esto es bueno, ya que las familias no pasaban mucho tiempo juntos y compartían pocos momentos de unión familiar. Y por otro lado, hay también algunas empresas que han tenido que reducir personal, lo cual esto ha generado que muchas personas se hayan quedado sin sus puestos de trabajo y las familias con menos sustento económico. Todo ello ha cambiado sin lugar a duda para todos, quizás para algunos para bien, para otros para mal, pero todo es cuestión de adaptarse y estos cambios de hoy, a estos cambios de hoy en día, ¿no? Esa es su opinión de la señorita María Guadalupe. Veo también por acá Patricio Robinson, dice, este año ha tenido muchos momentos terroríficos y desagradables, pero en su dosis adecuada. Incluso el veneno puede ser medicinal, ¿no? Dice él. La pandemia cambió por completo nuestro mundo y nos obligó a adaptarnos. Lo único que podemos hacer es esperar que a medida que la vida vaya volviendo a la normalidad, no nos olvidemos de estar adaptados a estas adaptaciones útiles que hemos adquirido debido a la pandemia del COVID, ¿no? Entonces ahí tenemos otra participación de Jesús. Dice, los negocios digitales han cambiado la manera de hacer empresa e innovarse día a día. Sin embargo, ha afectado a aquellos que no estaban preparados para el cambio, ¿no? Bueno, estas son, creo, de las que yo puedo observar acá, algunas de las participaciones del chat, ¿no? No sé si por ahí se me quede alguno o alguien más quiera agregar algún comentario más a lo que estoy venido trabajando. Yelitza, me parece que estás de nuevo por acá. Bueno, yo quisiera, no sé si hay alguien más que quiera participar para ir cerrando esta parte del sentido del trabajo, porque hay una última pregunta o temática que nos gustaría abordar con ustedes que tiene que ver con el buen gobierno. El buen gobierno se trabajó también dentro del ámbito de la economía social de mercado
quizás no tan directamente, pero de alguna forma está inmerso. Entonces queríamos pedir la participación de la profesora Modesta González para que ella nos pueda ilustrar de repente un poquito el concepto e invitarlos a los estudiantes también a dialogar sobre el tema economía social y buen gobierno, ¿no? El buen gobierno que veníamos trabajando en la jornada de la mañana. Entonces le paso a la profesora Modesta para que dé sus apreciaciones. ¿Ya? A ver. Bueno, sí, con respecto del buen gobierno y vinculándolo al tema de la economía social de mercado del que lo hablaron en la mañana el profesor Felice, había que poner en el centro, de acuerdo a como él decía, la libertad, ¿no? Y él decía que hay que ser conscientes de que la libertad, tanto en la economía como en la política, ¿no? Tanto en la economía como en la política producen instrumentos frágiles, pero que a su vez están a nivel de la dignidad humana, ¿no? Asimismo dice, la competencia no es producto de la casualidad, sino es el resultado de siglos de civilización. Por otro lado, también nos habla, cuando habla de la economía social de mercado, de que tanto el mercado, ¿no es cierto?, como la economía tienen que estar, como el mercado, como la competencia, ¿no es cierto?, tienen que estar al servicio del progreso social. Y además la profesora Teresina Torre en su intervención hizo referencia a la subsidiariedad, cómo la subsidiariedad nos ayuda a entender mejor esta propuesta de la economía social de mercado, en el que tenemos por un lado al Estado, por el otro lado tenemos al mercado y por el otro lado tenemos a la sociedad civil, tanto como lo acaba de explicar también el profesor Giancarlo Macellaro. Entonces, en este sentido, quería hacer la siguiente pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto la libertad puede ser la garantía de que estos tres elementos importantes como el Estado, el mercado y la sociedad civil puedan contribuir en el progreso social, en el desarrollo de un país? No sé si se entendió mi pregunta, como han quedado todos en silencio. ¿Podría repetirlo, por favor? Sí, claro. Entonces, de lo que habíamos escuchado en la mañana, ¿no?, de las exposiciones tanto del profesor Felice como de la profesora Teresina Torre, hemos visto que la economía social de mercado lo que promueve es una libre competencia, ¿no es cierto? Que exista un mercado fuerte, pero donde haya libre competencia. Y que cuando hablamos de mercado y de la palabra social, no hay una contraposición, sino que en cambio sean dos conceptos que nos ayuden a generar progreso social. Y para poder entender mejor esto aún, luego del profesor Felice habló la profesora Teresina Torre, y ella nos habló de la importancia de la sociedad civil, ¿no es cierto?, en el desarrollo propiamente de la economía social de mercado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de economía social de mercado, estamos hablando de tres elementos importantes. Por un lado, el mercado, ¿no?, que ofrece servicios y bienes a todos nosotros. Por el otro lado, estamos hablando del Estado, que también nos ofrece servicios, bienes, ¿no es cierto?, y un tercer elemento que es la sociedad civil, que también, ¿no es cierto?, nos ofrece bienes y servicios, aquellos que de repente el mercado o el propio Estado no nos lo puedan proporcionar, o porque son muy caros, o porque simplemente el Estado no los logra proporcionar. Entonces, en esta medida, ¿no?, ¿qué importancia tiene que para generar el desarrollo del país, ¿no?, nosotros en un país tenga que haber este modelo de economía social de mercado,
pero en cuya base esté la libertad. ¿Es la libertad importante para que se desarrolle la economía social de mercado? Profesora Modesta, hay una intervención en el chat de la señorita Antonella. Ah, ya, ok. Dice... ¿Tú lo podías leer? A ver, en el chat, no sé si se me escucha, en el chat logro ver una pregunta de Asunción Pintado. Ya dice, esto queda claro que las empresas deben tener no solo un plan B, sino observar cada posible amenaza que ponga en riesgo no solo a la empresa, también a sus trabajadores. Cambiar la improvisación con la que lamentablemente trabajaron la mayoría de las empresas. Cambiaría por una planeación más completa. De su comentario de Asunción Pintado, Antonio, creo. ¿Alguien quiera participar? ¿Alguien más que quiera dar su apreciación, su opinión? Me parece que este tema es un tema transversal, ¿no? La profesora Modesta ¿aló? ¿Se me escucha? Sí, lo que la profesora Modesta estaba tratando de comentarnos, ¿no? Porque de alguna forma habla de lo que estamos viviendo también acá en el Perú, ¿no? En este escenario económico en el que nos encontramos, muchos han escrito, han relatado durante el día experiencias complejas, difíciles, y bueno, dentro de la mirada del gobierno, como decía los ponentes de la mañana y lo que Modesta ahora estaba también indicando, ¿no? Sobre la participación del Estado, la participación de la sociedad civil, la participación también de las familias y también de todos nosotros como consumidores, ¿no? En este modelo económico competitivo. Entonces, de alguna forma, nos vemos afectados porque nosotros hemos heredado de alguna forma este modelo que se explicaba en la mañana, este modelo competitivo, ¿ya? Entonces, y en nuestra cultura latina, por ejemplo, debemos de entender también cómo esto nos está afectando en nuestro día a día. Entonces, bueno, me gustaría escuchar las presentaciones de los alumnos, qué les motiva, qué les parece, qué les genera... Sobre todo el tema de la libertad, ¿no? En base a todo lo que hemos escuchado ahora respecto de la economía social de mercado, el trabajo, ¿no? Estas experiencias exitosas que provienen de la sociedad civil, ¿no? ¿Cómo estas se vinculan con la libertad? ¿O, no, o es indistintamente que haya o no libertad para que esto se genere? Hay una respuesta. Sí, es importante la libertad en la economía social de mercado, debido a que sin libertad no podría ser social. Como decía, al momento de hablar, para que sea social debe haber libertad y justicia. Sí, también Patricio Robinson nos dice, una sociedad con crecimiento económico también debe apuntar a ser más justa y a propiciar la igualdad de oportunidades para toda la población que se pueda desarrollar. Quien sin crecimiento no es posible tener desarrollo y precisó que no hay un solo país de los que hoy se definen como desarrollados que haya logrado tal estatus sin antes tener periodos prolongados de alto crecimiento económico. Como nos decía la doctora Terry, ¿no? Que las organizaciones no solo deben trabajar o ver el lucro por el lucro, ¿no? Esto llevando un poco a las empresas no profit, no lucrativas, a diferencia de las empresas privadas, pero enfatizando en que el trabajo de las empresas no lucrativas, ¿no? Como las ONGs,
que hacen el trabajo de repente que el Estado no lo está atendiendo, pero en realidad pues es un trabajo social que está alerta a esas desatenciones de repente del Estado, ¿no? Dando una respuesta a una necesidad de la sociedad civil. Ella enfatizaba un poco, ¿no? Diferenciando de que la empresa está bajo el concepto de empresa bajo dos pilares, ¿no? Lo que es el objetivo común, la comunidad de personas, ¿no? Y lo que es la autonomía económica. Y esta parte de la autonomía económica, ella diferenciaba con las empresas no profit, ¿no? Las organizaciones no profit, de que no solo se debe ver el lucro por el lucro, ¿no? Sino de ver más allá, ver la parte humana, la parte social, ¿no? Lo que el Estado muchas veces no lo ve. Entonces ella enfocaba esa diferencia, ¿no? Bueno, yo quiero precisar respecto a la pregunta que hacía, es que la libertad es fundamental para que exista tanto la economía social de mercado, como ya lo habíamos escuchado esta mañana, ¿no? Pero también para la inversión privada, ¿no es cierto? Para la creatividad social, ¿no? En la medida de que exista libertad en un Estado, hay mayor creación, ¿no? Mayor facilidad para apostar socialmente y generar estas empresas non-profit, como también la posibilidad de promover la inversión privada y con esto generar mayores fuentes de empleo, ¿no? Entonces, ya el profesor Felice en su presentación de la mañana resaltaba por ello la importancia de la libertad, ¿no? Pero asimismo resaltaba también la importancia de una constitución económica, desde el en el sentido que todos estos principios éticos, principios institucionales, ¿no es cierto?, que den respaldo a este modelo de la economía social de mercado, como nosotros lo tenemos establecido en nuestra Constitución, son el fundamento, ¿no es cierto?, y lo que nos garantiza a todos el poder promover actividades o instituciones que generen un emprendimiento social, como también promover el emprendimiento que a diario sabemos y conocemos de amigos, amistades que están lanzándose a emprender en vista de que no hay trabajo, pero también de las grandes empresas que apuestan por un país en el cual hay respeto por la normatividad, ¿no es cierto? Hay garantías, hay estabilidad jurídica y entonces apuestan por la inversión privada, ¿no? Y entonces, nuevamente, si existe libertad, entonces yo creo que ese es el germen fundamental o el condimento fundamental para que la economía social de mercado se pueda desarrollar de la mejor forma, ¿no? Luego está la capacidad de la persona, porque también otro punto fundamental en este trabajo sobre la economía social de mercado, relacionándolo con el principio de la subsidiariedad, es esta necesidad de confiar en la capacidad que tenemos cada uno de nosotros como personas, de poder construir nuestro futuro, ser conscientes del propio bien que podemos generarnos para nosotros, pero también del bien que podemos generar para toda nuestra comunidad, ¿no? Y esto también tiene que ver mucho nuevamente con la libertad, con con este reconocimiento, ¿no? Esta confianza que nosotros ponemos en las personas, ¿no? De que ellas pueden construir su futuro, ¿no es cierto? Y que además no solo va a ser para bien de ellos, sino para toda su comunidad, ¿no? Y en esta medida, lo que propone la economía social de mercado, ¿no? Es lo que a mí también, viéndolo de esta manera tan reflexiva, también me ha impactado, ¿no? Esta contraposición entre mercado y social
¿no? Que no tienen nada de, o sea, no se contraponen, sino que van juntos para lograr el progreso social, ¿no? Y que además, esta otra reflexión que hizo el profesor Felice, de que más allá de la oferta y la demanda, está la dignidad de la persona humana. Y creo que si respetamos esta propuesta de la economía social de mercado, estaremos respetando la dignidad de la persona humana, pero también respetando el bien común, ¿no? Eso. Muy bien. Bueno, yo creo que estamos llegando ya a una etapa final de esta jornada de hoy. Tenemos que dar por terminada esta actividad. Yo quiero, antes de agradecer y dar unas palabras finales, leer un par de las intervenciones finales que han dado. Patricio Robinson ha escrito: una sociedad con crecimiento económico también debe de apuntar a ser más justa y propiciar la igualdad de oportunidades para que toda la población se pueda desarrollar, que sin crecimiento no es posible tener desarrollo, y preciso que no hay un solo país de los que hoy se definen como desarrollados que haya logrado el estatus sin antes tener periodos prolongados de alto crecimiento económico. Y bajo esta libertad que también se está hablando. Entonces, yo quisiera, bueno, con estas palabras, un poco resumir la intervención de la profesora Modesta y los aportes de cada uno de ustedes, tanto profesores, docentes, también como los estudiantes que han estado muy animosos durante la tarde en participar en esta jornada. Profesor Rodolfo. Yo solo quiero agradecer realmente a todos los que han hecho posible también este evento, a los que están presentes hoy día durante la jornada de la tarde en sus participaciones, y bueno, esperar que todo el desarrollo de este evento continúe los próximos días, ¿no? El día de mañana y la jornada de la tarde que queda, ¿no? La profesora María Teresa Brioso quiere hacer una intervención. Sí, por favor, sí. profesora. Antes de terminar la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales, quiero felicitarles. Yo he participado desde el comienzo hasta ahora, hasta el fin de las actividades de la facultad, y realmente les agradezco el compromiso que han tenido, la calidad de presentaciones, de ponencias, de mesas redondas, y de manera muy particular felicito a los estudiantes que han hecho, e incluso estudiantes de los primeros ciclos, que han hecho ya sus primeros aportes. Esto es una gran esperanza para la universidad. Esto es un logro que se ha dado en este día de trabajo, pero que tiene detrás meses de trabajo. Yo les agradezco porque han enriquecido este simposio interfacultades con gran dignidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Teresa. Gracias, doctora. No sé, Lidia, tú querías decir también unas palabras, creo. Sí, era un poco para comunicar que la doctora estaba levantando la mano, pero en realidad sí me sumo a las felicitaciones que cada uno de nosotros los docentes hicimos a los estudiantes, ¿no? Han dado el primer paso, el romper esos miedos haciendo su ensayo, ¿no? Mis felicitaciones a los 19 y a los ganadores, ¿no? Unas felicitaciones, ¿no? Muy especial, ¿no? Para cada uno de ellos. Muchísimas gracias, profesora Lida. Bueno, nosotros, una vez más, como decía usted, felicitamos a los ganadores del concurso y a todos los que han participado enviando sus ensayos. Agradecemos también a los profesores que nos han acompañado el día de hoy, a usted, profesora Lida, profesor Rodolfo, profesora Modesta. Agradecemos la participación de todos los alumnos y docentes que están a través del Zoom y a través del Facebook, que con sus comentarios y preguntas pues nos han ayudado a profundizar las enseñanzas de los ponentes de la mañana referente a la economía social de mercado. Asimismo, los invitamos a seguir acompañándonos en las siguientes actividades organizadas en el marco del Pacto Global Educativo. Que tengan muy buenas tardes todos. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre. Gracias, profesores. Gracias a todos.